Hola, ¿qué tal? Les saludo desde mi pequeño lugar en el mundo, hoy que es 5 de noviembre de 2025. Estamos casi a punto de cumplir los 40 años de aquella jornada, o esas dos jornadas realmente sangrientas, de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, Colombia, que comenzó un 6 de noviembre y terminó al día siguiente luego de 28 horas de disparos, 28 horas de tomas, de secuestros, de tensas negociaciones con el gobierno y finalmente la destrucción casi en gran parte del propio Palacio de Justicia allí en Bogotá, donde tuvieron que ingresar incluso tanques Urutú y Cascabel y los efectivos del Ejército Nacional de Colombia para enfrentarse al M-19, que eran 33 integrantes que habían entrado y habían tomado rehenes en el Palacio de Justicia. Estaban integrantes de la Corte Suprema, varias personas que por acaso se encontraban haciendo gestiones, abogados, empleados, en fin, alrededor de 300 personas fueron tomadas de rehenes, luego fueron saliendo, fueron liberadas algunas y el saldo de muertos llegó a ser de 101 personas. 11 estuvieron desaparecidas, inclusive por varios años. Luego, después, a través de ADN y demás, fueron identificados esos cuerpos, algunos inclusive en fosas comunes. El M-19 es el grupo guerrillero al cual pertenecía Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, el primer presidente en la historia de Colombia en ser de la izquierda y el guerrillero conocido, integrante del M-19, repito. El M-19 significa M, movimiento, 19 por el 19 de abril, la fecha en la cual se había gestado la formación de este grupo guerrillero. El 19 de abril de 1970 eran las elecciones en Colombia, elecciones presidenciales, perdón. Y en aquellas elecciones que estaban muy reñidas, se había presentado un general, el general Gustavo Rojas Pinilla. Se le conocía como Gurro Pin. Gu por Gustavo, Ro por Rojas y Pin de Pinilla. Le decían Gurro Pin al general Gustavo Rojas, que ya había sido presidente porque él hizo un golpe de Estado a Laureano Gómez en 1954 y fue hasta 1957 presidente ya de Colombia en aquella época. Se presentó a las elecciones, su grupo era la Alianza Popular, y tuvo realmente mucha gente. Dicen que ganó, pero sin ninguna discusión, solo que los sufragios y demás fueron amañados y se terminó cometiendo un fraude electoral, según dice la historia, y terminaron declarando a Misael Pastrana como presidente de Colombia. Esto llevó al desacuerdo de muchos y se formó el movimiento 19 de abril, repito, en alusión a la fecha de estos sufragios, de estas votaciones en Colombia. Eso fue en 1970. El día exacto en que Petro cumplía 10 años. Petro nació en 1960, un 19 de abril. Este grupo guerrillero era diferente a los otros grupos como la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, el Partido Comunista y otros. Era diferente porque no eran marxistas. Era un grupo de izquierda, pero no marxista. El M-19 no se encuadraba en esa línea que seguía como líderes y como ejemplos a los movimientos de China, a los movimientos de Cuba y otros lugares, la Unión Soviética y otros. No, el movimiento 19 de abril se declaraba nacionalista, se declaraba partidario de una democracia económica y política y también en la búsqueda de una justicia social. Eran tres los pilares del M-19, nacionalismo, democracia económica y política y la búsqueda de una justicia social. Este es un grupo bastante pintoresco en sus comienzos, empezaban a comprar espacios en los diarios de Colombia, en los periódicos de Colombia, y hacían un sistema de marketing para llamar la atención y darse a conocer. Muchos pensaban que se trataba de la publicidad de alguna multivitamina o multivitamínico, algún energizante, algo, un antiparasitario inclusive, porque curiosamente el M-19 publicaba en sus anuncios pagados el logo, que eran dos triángulos enfrentados en sus vértices con letras blancas y fondo oscuro, y decían: gusanos, parásitos, la solución ya llega, espere. Falta de energía, cansancio, aburrimiento, la solución está llegando, espere. Y era la forma en que hacían su publicidad, su marketing para darse a conocer. La gente se preguntaba de qué se trataba el M-19. ¿Era un fármaco? ¿Era una vitamina? No, terminó siendo un grupo guerrillero de izquierda. Hasta ahí ellos no tenían su bautismo de sangre. En 1974 el M-19 robó la espada de Simón Bolívar, de la Quinta de Bolívar, porque decían que la espada de Bolívar le pertenecía al pueblo.
En 1976 es que empiezan a tener su bautismo de sangre, porque secuestran y asesinan en 1976 a José Raquel Mercado. José Raquel Mercado era un sindicalista al cual el M-19 lo acusaba de traidor y lo secuestraron y lo terminaron asesinando en 1976. En 1978, Gustavo Petro se unía al M-19, tenía 18 años y estaba en el segundo año, el segundo curso de la universidad, estudiaba economía Petro ahí en Zipaquirá, de hecho que después fue concejal en Zipaquirá, empezó la carrera política de Petro ahí en Zipaquirá. Entró con 18 años en 1978 a ser parte de este grupo guerrillero M-19. En 1979 el M-19 comienza a hacer más actividades, incluso más agresivas, ¿no? En 1979 ellos roban 5.000 armas de un cuartel del norte de Colombia que se llama el Cantón Norte, justamente. De allí ellos a través de un túnel que hicieron, lograron llegar hasta donde estaban guardados los armamentos y robaron 5.000 armas al Ejército Nacional de Colombia. En 1980 toman la Embajada de República Dominicana cuando se estaba haciendo un acontecimiento, una cena, creo que era una cena, y habían representantes de otros países, por supuesto, era una reunión diplomática. El M-19 toma la Embajada de República Dominicana y durante 2 meses se mantienen las negociaciones, no hay ninguna baja, pero sí, ya estaban llamando la atención por las actividades osadas que estaban haciendo. En 1985 es cuando el 6 de noviembre toman el Palacio de Justicia de Colombia. Y según decía Navarro Wolf, que es un ingeniero, hoy día profesor de facultad, ex integrante de la guerrilla de M-19, decían que ellos no tenían la intención de llegar a ese derramamiento de sangre, porque hubieron 101 personas muertas, repito, 11 desaparecidos. Inclusive fueron encontrados después de muchos años estos desaparecidos en fosas comunes y con la técnica del ADN fueron identificándose los cadáveres. Pero ellos no querían llegar en principio a un enfrentamiento armado, querían hacer algo simbólico, tomar el Palacio de Justicia y negociar con el gobierno de Belisario Betancur. ¿Por qué? Porque en 1984, un año antes, se había dado el Acuerdo de Corinto. El Acuerdo de Corinto era, digamos, el comienzo de una negociación de paz entre la guerrilla M-19 y otras más y el gobierno de Belisario Betancur. Pero estos acuerdos de paz no se cumplieron. Y además estaba el antecedente de la negociación que hacía Colombia con Estados Unidos por el tema de extradición. Habían varios extraditables y esto tampoco le convenía ni le gustaba a la guerrilla. Por ahí se habló de la injerencia del cartel de Medellín y de otros carteles de la droga colombiana, porque por supuesto tenían la causa común o el interés común de negarse a esa negociación de extradición que hacía el gobierno de Belisario Betancur en aquellos años. Entonces, antecedentes podrían ser, entre otros, la cuestión de la extradición, pero también la falta de cumplimiento en los acuerdos de paz como el de Corinto, que se dio en 1984 entre el M-19 e incluso otras guerrillas. Estos fueron los antecedentes y el saldo, repito, 101 muertos de aquel 6 de noviembre de 1985. El Palacio de Justicia está en la zona norte de la Plaza Simón Bolívar, en pleno centro de Bogotá, Colombia. Está muy cerca de la Casa de Nariño, que es la residencia del presidente, muy cerca de la Asamblea, y está en un sector bastante cerca, en una esquina está la Casa del Florero, que es la casa donde se dio el primer grito de independencia de Colombia, el 20 de julio de 1810. Se le conoce como la Casa del Florero de Llorente, porque por una disputa por un florero que habían pedido unos criollos prestados a José Llorente, este no quiso prestar ese florero y empezó ahí una discusión que terminó después, curiosamente, en el primer grito de independencia de Colombia. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Petro dio muchas entrevistas en estos días y habló sobre este mismo tema. Aclaró que él no estuvo inclusive como participante, porque muchos se preguntaron, ¿usted, presidente, estuvo como participante de la toma del Palacio de Justicia en 1985? Y él negó. Él dijo no, porque en octubre, un mes antes de esos hechos, él fue preso. Fue preso por tenencia y portación ilegal de armas. Petro estaba preso en aquella época, en la época de la toma del Palacio.
Además, Petro no era perteneciente a los niveles superiores en cuanto a la jerarquía del M-19. El M-19 llevó 33 hombres en la operación de la toma del Palacio de Justicia, una operación que se llamaba Antonio Nariño por la defensa de los derechos del hombre. Y que, repito, involucró a las élites del movimiento 19 de abril. Petro no estaba demasiado elevado en las élites, no estaba en las élites de hecho, entonces no participó, además estaba preso. Bueno, hasta aquí llegamos con este recuerdo, con este comentario, esta anécdota triste y con un saldo bastante negativo, 101 muertos. Hace 40 años se tomaba el Palacio de Justicia en Bogotá, Colombia. Que estén bien, hasta la próxima.